Buenas, mi nombre es Inaí Delgado, estudiante de Derecho en la sección SP02, Derecho Probatorio. Cuando hablamos de los medios de prueba en el derecho, entendemos que son herramientas que permiten al juez formar su convicción sobre los hechos de un caso. Su objetivo es aportar certeza y veracidad al proceso judicial. Dentro de los tipos existen documentos, experticias, inspecciones judiciales y presunciones. Los documentos, como la prueba escrita, es cualquier objeto que contiene una representación de un hecho o declaración. Encontramos tipos de documentos, como los públicos, son aquellos emitidos por un funcionario público, tienen un valor probatorio privilegiado debido a la fe pública. Ejemplo, una escritura notarial. Asimismo, los documentos privados creados por particulares. Su valor depende de su autenticidad y reconocimiento. Ejemplo, un contrato privado. Los requisitos para la presentación en juicio debe tener pertinencia y conducencia, aportación original o copia y integridad del documento, autenticidad, cumplimiento de formalidades específicas. Por otro lado, la oportunidad para su presentación se da con la demanda y la contestación, con la fase de promoción de prueba y posterior a la fase de promoción. En el mismo orden de ideas, cuando se habla sobre la tacha de falsedad, significa acusarlo de no ser real o de haber sido manipulado. La tacha de falsedad puede recaer sobre falsedad material, que se refiere a la alteración física del documento, como añadir o quitar o modificar partes del mismo, o la falsificación de firma. También se encuentra la falsedad ideológica, que se presenta cuando el documento es materialmente auténtico, es decir, que no ha sido alterado físicamente, pero el contenido que refleja no corresponde a la verdad o a la intención de las partes. Por ejemplo, un contrato que declare un precio de venta inferior al real. Asimismo, su tramitación depende de una vez interpuesta la tacha de falsedad, se abre un incidente o procedimiento especial dentro del juicio principal. El juez suspenderá temporalmente el curso del proceso principal para tramitar esta tacha. Las consecuencias que conlleva si la tacha de falsedad es declarada con lugar, es decir, procedente, el documento será excluido del proceso y no se le dará valor probatorio. Esto puede tener consecuencias muy serias para la parte que intentó introducir el documento falso, pudiendo incluso acarrear sanciones. Por otro lado, si la tacha de falsedad es declarada sin lugar, es decir, improcedente, el documento se tendrá como auténtico y se le dará el valor probatorio que le corresponde según su naturaleza y las demás pruebas del juicio. También existen otras pruebas escritas. Estas pruebas escritas son aquellos documentos que, a diferencia de los documentos públicos y privados reconocidos, no han sido creados con la intención de servir como prueba de juicio. Estos se conocen como los libros de comerciante, las cartas y telegramas, registros y papeles domésticos, memorandos y publicaciones en periódicos. Los libros de comerciante son los registros contables y de operaciones que los empresarios están obligados a llevar por ley. Estos libros tienen un valor probatorio especial, pues se presume que sus anotaciones son veraces. El valor probatorio, podemos decir que a favor del comerciante, si los libros están llevados con todas las formalidades legales, pueden constituir pruebas a su favor. En contra del comerciante, pues estas anotaciones en los libros son una prueba fundamental en su contra. Y entre comerciantes, los libros de ambas partes pueden confrontarse para dirimir una controversia. Asimismo, las cartas y telegramas son escritos dirigidos por una persona a otra. Su valor probatorio depende de quién los presenta. Están las cartas no confidenciales, no pueden ser presentados por el destinatario en contra del remitente sin su consentimiento. Están las cartas no confidenciales, el remitente no puede oponerse a que sean presentadas como prueba. Asimismo, el telegrama. Su valor es el mismo del de una carta, si el original está firmado por el remitente. También los registros y papeles domésticos son los escritos y anotaciones que las personas realizan para su propio uso.
Su valor probatorio es limitado y puede ser considerado como prueba únicamente si consiste en expresiones de pago cuando la anotación indica un pago recibido, reconocimiento de deuda cuando se reconoce una deuda a favor de un tercero. Por otro lado, los memorandos son escritos internos de una empresa que circulan entre sus empleados y su valor probatorio es muy bajo, pues generalmente no son firmados por las partes y pueden ser considerados como simples opiniones o comunicaciones internas sin valor contractual. Las publicaciones en periódicos pueden servir como prueba de la existencia de un hecho, pero no son prueba de la verdad de los hechos que contiene. Su valor probatorio sirve para aprobar la publicidad de un hecho, pero no su veracidad. La persona interesada en que la información contenida en el periódico sea prueba deberá acudir a otras pruebas como testigos o documentos que corroboren lo publicado. En el mismo orden de idea están las pruebas de informe. Su definición es solicitar al tribunal que pida información o documentos a entidades públicas o privadas con la finalidad de obtener documentos en poder de terceros. Su requisito es no tener el documento, la parte que lo solicita, ser pertinente y relevante para el caso. Su valor probatorio es la valoración del juez bajo la sana crítica. La prueba fotográfica se define como el uso de fotografías o imágenes para demostrar un hecho. La forma de promoción consiste en presentar las imágenes en la fase probatoria, identificándolas y señalando qué pruebas. Los requisitos es aportar el material original y la corroboración debe complementarse con otras pruebas como testigo o peritaje para demostrar su autenticidad. Su valor probatorio no es una prueba plena, pues este valor depende de la corroboración y la sana crítica del juez. Asimismo, la experticia como prueba pericial es la prueba que requiere el conocimiento técnico científico de un experto conocido como perito. La función del perito es aportar un dictamen técnico del juez sobre los hechos que escapan a su conocimiento general, por ejemplo, el análisis de balística o huellas dactilares. Sus principios consisten en ser imparcial, pertinente y la necesidad. Cuando habla de la valoración, el juez no está obligado a seguir el dictamen, pero lo valora según las reglas de la sana crítica. Continuamos con las inspecciones judiciales. La percepción directa es el acto en el que el juez se traslada para examinar directamente un lugar, objeto o persona, con el propósito de que el juez obtenga una visión de primera mano de los hechos, esto para formar su convicción. Por ejemplo, inspeccionar el lugar de un accidente de tráfico. Su procedimiento consiste en que se levanta un acta detallada de lo que se observa. Y como elementos tenemos la presencia del juez, las partes y un acta. Su valor probatorio es una prueba de alto valor, ya que el juez constata directamente el hecho. Como requisito de validez se toma en cuenta la notificación a las partes y levantamiento de un acta. Por otro lado, las presunciones, inferencia lógica o legal. Decimos que es la suposición legal que infiere un hecho desconocido a partir de un hecho conocido. Tenemos la presunción iuris tantum, que significa que admite prueba. En contrario, es una verdad provisional que puede ser desvirtuada, como por ejemplo la presunción de paternidad respecto a los hijos nacidos dentro de un matrimonio. El marido es presuntivamente el padre, pero se admite prueba en contrario, como pruebas biológicas. Igual, el aprobatorio es relativo. La presunción iuris et de jure no admite prueba en contrario. Es una verdad legal absoluta, son excepcionales y se usan para dar seguridad jurídica, como por ejemplo en el ordenamiento venezolano se considera que los menores de edad no tienen capacidad para consentir ciertos actos y esta presunción es absoluta.